Bueno, y como le decíamos, está con nosotros Tomás Bulat. ¿Cómo te va, Tomás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Muriel? Muy bien, por suerte. Bueno, antes que nada, los números, ¿no? Que sí. tanto pueden ayudar a poder ver la realidad, establecer la realidad de un país y sobre todo poder hacer las comparaciones. También cuánto nos pueden llegar a distorsionar la complejidad, ¿no? Pienso por esta necesidad de armar, por ejemplo, índice de calidad de vida, por ejemplo. calidad de vida, para poder entender cómo se vive en un país, precisamente. Así es. Bueno, a ver, lo interesante es esto, es decir, los índices no son uno versus el otro. Es cómo nos vamos complementando y haciéndolo más ricos los índices. Entonces, claro, obviamente las primeras era medir el PBI, el Producto Bruto Interno, es decir, la capacidad de generar riqueza en una sociedad, es lo que tiene la economía, pero porque aparte del mayor consumo de bienes y de servicios, en general genera mejores estándares de vida. Ahora, una vez que vos ya lo estás alcanzando, ya no te alcanza, o sea, el nivel de sofisticación empieza a ser un poquito distinto. Entonces empieza a decir, bueno, a ver, tratemos de medir lo que tiene que ver con la calidad de vida, de la cual los ingresos monetarios no son una parte menor. O sea, no es que, bueno, no tenemos ingresos monetarios y somos felices por otras circunstancias. O sea, el concepto de no es más rico el quien más tiene, sino que el menos necesita, por ahí. O sea, es esto. Pero solamente con esto del ingreso del PBI per cápita alcanza, no. Entonces lo vamos sofisticando. En 1990 empieza lo que se llama el IDH, el Índice de Desarrollo Humano, que agrega dos cuestiones para medir a los países. Una es el PBI. O sea, a ver, el Producto Bruto Interno per cápita está, porque tiene que ver con qué puedes hacer. La esperanza de vida, es decir, cuántos años pueden vivir, en general, la población, que es un estimador, en realidad, de la salud de promedio de una sociedad, y finalmente los niveles educativos, en todos los niveles, o sea, primaria, secundaria y también terciarios, que tiene que ver con la capacidad de desarrollar el potencial que tiene cada uno. ¿Estamos? Entonces, cuando uno mira, bueno, a ver, veamos los 5 países medidos de este punto de vista del IDH, ¿qué resultados nos dan? Bueno, ahí tenemos, típica placa, Noruega, Australia, Islandia, Canadá, Irlanda. Países que yo te lo nombro, vos decís, yo tengo ganas de ir a vivir ahí. Siempre y cuando seas noruego, australiano, islandés, claro. Pues si no sos ni noruego, se te complica la vida. Sí, pero digo, te da la sensación de como sociedad que decís, yo los quiero imitar. ¿Por qué? Bueno, no porque sean rubios de ojos celestes, sino porque cuando ves imágenes de ellos, ves imágenes de ellos, los ves básicamente relajados, o sea que las cosas se vuelven más naturales y se vuelven naturalmente. Hay otro, digamos, y ahora vamos por contrapartida, ¿sí? Vamos a la contrapartida. ¿Quiénes son los de peores? Bueno, esperables también. Sí. Mali, República Centroafricana, Sierra Leona, Afganistán y Nigeria. No creo que estén en tu lista de los principales lugares turísticos donde ir a visitar. De eso estamos seguros, que ahí no queremos vivir. Siempre hay aventureros. El doctor Abadi seguramente preferiría estos últimos antes que los primeros, pero eso es una especialidad de él, lo hace más por investigador. ¿Por qué digo esto? Ahora bien, si yo te pongo el PBI per cápita solamente, ese no será el orden. Claro. Pero te garantizo que esos primeros 5 que vimos en el IDH están dentro de los primeros 20 PBI per cápita del mundo. Y los últimos 5 que vimos en el IDH están entre los 5 más pobres del mundo. O sea, no es que una cosa reemplaza a la otra. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien. Tienen que ver. Tienen que ver. Veíamos en el informe por qué Estados Unidos, que tiene unos PBI per cápita más altos del mundo, no está en esto. Uno de los temas es, por ejemplo, el tema de salud, por un lado. Pero el tema educativo también lo es en Estados Unidos. Porque Estados Unidos tiene una educación de base que no es muy buena, una educación media que no es muy buena, y tiene una educación terciaria y universitaria que es de excelencia, pero no es tan masiva. Entonces, cuando vos ves y lo comparás con otros lugares, en realidad, en los países que nosotros vimos, en realidad tienen muy buena base de primaria y de secundaria. Por ejemplo, Finlandia y Suecia tienen de los mejores indicadores, y Japón, de escuelas secundarias. Es decir, fortalecen mucho eso. Ahora, cuando vos vas a la terciaria es buena, pero no son de excelencia como la son, por ejemplo, las norteamericanas o las inglesas. Claro. Es un modelo distinto. Ahora, cuando vos analizás para toda la población, el que la élite tenga una educación espectacular no hace a que toda la educación de toda la población en su conjunto pueda hacerlo. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cómo pueden desarrollar su potencial cada una de esas personas? Y la educación universal, una buena educación de secundario,
te genera a nivel de población un índice de desarrollo humano más alto que la exclusividad solamente y digamos, la eficiencia de solamente pocos en la universidad. ¿Se entiende? Se entiende perfectamente. Estuviste hablando, bueno, de PBI, pero algo, por ejemplo, de lo que se habla mucho en los medios, ¿no? Para poder traducírselo a la gente, y que se toma mucho también como medición es el crecimiento, ¿no? Sí. Cuánto está creciendo cada país, sí, y ver esa la diferencia, ¿no? Después, cuánto se vuelca de ese crecimiento a una mejora del bienestar de cada uno de los países. Eso, cuando uno tiene plata, podés destinarla para cosas buenas o cosas malas. Digo, yo puedo tener mucha plata y destinarla como país, destinarla a un gran mecanismo de defensa, o puedo usarlo a mucha educación. Entonces, digo, tener mucha plata, después tenés que ver el destino de esta plata. Esto es lo que tiene que medir un poco el IDH. La idea es, bueno, miramos cuánto va a la gente. Más que... Ahora, primero tiene que haber crecimiento. ¿Ok? Digo, no es que es incompatible. Digamos, si no hay crecimiento, vos los problemas los seguís arrastrando. Yo quiero mejorar la educación de toda la gente. Sí, pero eso significa plata, recursos, infraestructura, etcétera. Para eso necesito plata. Claro. Si la economía no crece, no hay infraestructura. Es parte de la trampa en la que caen los países como el nuestro, ¿no? Por ejemplo, cuando hablan de distribución del ingreso, pero no de cómo generarlo, ¿no? Exactamente, bueno, pero es un típico problema. Pero Argentina es particular y eso, y hace mucho hincapié en la distribución del ingreso, porque es un país que en realidad su PBI per cápita está casi igual en los últimos 40 años. Claro. Entonces, como no es un país que crece, es un país que habla de la distribución interna, porque no podemos imaginarnos escenarios en los cuales vos ganes y yo gane, porque no crecemos hace 40 años. Ahora, el principal problema es que no crecemos hace 40 años, y por eso nuestros indicadores y nuestra calidad de vida ha ido bajando tanto en Argentina. Entre otras cosas, porque no mantenemos un crecimiento constante. Y cuando no lo mantienes constante, empezás a perder calidad educativa, empezás a perder calidad de salud, y cuando perdés esos indicadores, lo que te pasa es que justamente te vas quedando en el IDH. Entonces, el crecimiento económico es condición fundamental para mejorar el índice de desarrollo humano. Es necesaria, no es suficiente. Hay que agregarle adentro. Y está lindo que sea así, está bien que sea así, porque la vida es más compleja que solo plata. Pero vamos a ser claros. Como decía Woody Allen, la plata no da la felicidad. Ahora, no conozco ninguno que teniendo menos plata sea mucho más feliz. ¿Está claro? O sea, no menospreciemos el tema de la capacidad del crecimiento económico. Después, cómo lo usamos. Pero no son incompatibles, se suman. Economist Intelligence Unit ha sacado un nuevo indicador de desarrollo humano que tiene pocos años, pero que agrega más variables. Igualdad de género, por ejemplo, niveles de violencia familiar, la libertad de expresión, la libertad de votar, etcétera, que hacen a tu desarrollo también como ciudadano y como ser humano. Este índice también está empezando a evolucionar y te agrega algunas situaciones muy interesantes, que te hace que a veces un país que no es tan rico en PBI sea un poquito mejor en IDH. Claro. Ahora, vimos Costa Rica. Costa Rica es el país que tiene el PBI más alto de toda Centroamérica. Porque también cuando tenés buen desarrollo humano, es cierto que el crecimiento se te facilita. Claro. Y se puede armar un círculo virtuoso. ¿Ok? Pero si fuera uno de los países más pobres, no estarías hablando de que la gente esté feliz todo el tiempo. ¿Está claro? Muchas gracias, Tomás. Por favor. Y bueno, como lo decías vos, ¿no? Tiene que ver esto con una tendencia en todas las ciencias sociales que se ha visto en los últimos años de ir tratando de involucrar también el aspecto subjetivo en los estudios, ¿no? Que por ahí es una categoría un poco más compleja de analizar, pero que enriquece mucho luego la visión que uno tiene de la realidad. Y vamos a estar hablando con esto con el doctor José Eduardo Abadi, porque recién vos hablabas de los estudiantes de Suecia y de Japón, que les va también a los estudiantes secundarios también, pero habría que ver cómo viven, ¿no? Y las presiones que tienen. Tienen otras cuestiones, como todo en la vida. Vamos a hablar de esto en un segundo nada más. Muchas gracias, Tomás. Gracias, Muriel. Vamos a una pausa, ya venimos.